Hola chicos, esta semana vamos a hablar sobre la conservación de la masa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de conservación de la masa, vamos a tener que tener en cuenta que siempre cuando nosotros hacemos alguna reacción física o química, la cantidad de sustancias iniciales va a ser siempre igual a la cantidad de sustancias finales, ¿ya? Pero existe también lo que se llaman los sistemas abiertos y los sistemas cerrados, ¿ya? Y aquí vamos a ver la diferencia que tiene cada uno de ellos. En un sistema abierto, por ejemplo, las sustancias pueden intercambiar materia con el entorno, ¿ya? De manera que la cantidad de materia dentro del sistema puede cambiar. Por ejemplo, les muestro la siguiente situación. Este es un sistema abierto. ¿Ya? Yo voy a tener hierro, voy a tener ahí ácido clorhídrico, voy a tener mi balanza y voy a tener mi matraz, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a hacer con esto? Se van a mezclar ambas sustancias y vamos a tomar el peso, ¿ya? Aquí esta balanza está tarada, por lo tanto parte con 0 gramos. Cuando yo agrego el hierro, me doy cuenta que el hierro va a valer 10 gramos o va a tener una masa de 10 gramos. Y cuando agrego el ácido clorhídrico, voy a tener el resultado final que van a ser 20 gramos. Pero si lo dejamos de reposar unos minutos, vamos a darnos cuenta que esta mezcla va a empezar a liberar gas, hidrógeno al ambiente y por lo tanto el hierro se va a disolver formando una disolución de cloruro de hierro. Si ustedes se dan cuenta cómo se dejó escapar gas al ambiente, la masa varió, ¿ya? Porque ya no son 20 gramos, sino que son 19,6. Y esto se da en los sistemas que son abiertos. Ahora, si tomamos el mismo ejemplo en un sistema cerrado, nuevamente tengo ahí mi balanza en 0, voy a agregar el hierro que tiene la misma masa, 10 gramos, voy a agregar el ácido clorhídrico que me va a dar los 20 gramos y le voy a poner un tapón. Por lo tanto, el tapón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a impedir que el gas se libere. El gas va a quedar retenido en el interior y por lo tanto la masa se va a conservar y no va a ser emitida hacia el ambiente, ¿ya? Entonces ahí tenemos la diferencia entre un sistema abierto y un sistema cerrado, ¿ya? En el sistema cerrado la masa se conserva y en el sistema abierto la masa deja o desprende cierta cantidad hacia el ambiente. Cuando nosotros vemos los modelos atómicos, y hablando, recuerden, todo en el contexto de lo que es una reacción química, vamos a tener a los reactantes. Recuerden que los reactantes son las sustancias iniciales, con las sustancias que yo comienzo una reacción química. Y luego voy a obtener productos, que son las sustancias finales de una reacción química. Por lo tanto, estos enlaces, cuando hay una reacción química, se rompen estos enlaces y van a formar nuevos enlaces. Por lo tanto, aquí las moléculas se van a mezclar, ¿ya? Todas las moléculas o átomos de los reactantes se van a mezclar de forma diferente y van a generar estos nuevos productos. Por lo tanto, hay una reorganización tanto de átomos como de enlaces y por lo tanto también hay un intercambio de energía, ¿ya? Entonces ahí, en base a lo que les acabo de explicar, ustedes van a poner ahí si es verdadero o falso a cada una de esas oraciones. Ahora, cuando nosotros hablamos de ecuación química, vamos a referirnos a una representación que está en símbolos y abreviada de una reacción química, ¿ya? Vamos a tener aquí, en esta reacción química, cosas en cuales fijarnos. Entonces, primero, yo voy a diferenciar los reactantes
de los productos, porque siempre entre uno y otro va a haber una flecha, que esto me indica la dirección en la cual se dirigió la reacción química, ¿ya? Luego también voy a ver estas letras entre paréntesis, que me va a indicar el estado físico en el cual se encuentra cada una de estas sustancias. La S significa sólido, AQ significa acuoso y la Y significa gaseoso. En algunas situaciones también me voy a encontrar con una L que significa líquido. Entonces a la izquierda de la ecuación se representan los reactantes y a la derecha los productos, siempre, como les decía, separados por esta flecha. En una reacción química la masa se conserva siempre. Aquí no hay pérdida de materia hacia el ambiente, ¿ya? Por lo tanto, la misma cantidad de los elementos que hay en los reactantes va a ser la misma cantidad de elementos que haya en los productos, ¿ya? Luego también tenemos lo que son los coeficientes, que son los números grandes que aparecen antes del compuesto, ¿ya? Y van a determinar la cantidad de moléculas o moles que tienen los distintos reactantes y productos, ¿ya? Para así nosotros poder balancear la ecuación y corroborar de que la masa se haya conservado. Cuando el valor de los coeficientes es 1, por ejemplo en este caso, en el de acá y en el de acá, el 1 no se coloca, ¿ya? Solamente se colocan aquellos coeficientes que son mayores a 1. ¿Ya? Y en base a eso, también aquí ustedes van a tener que representar adecuadamente cada una de las ecuaciones químicas. ¿Ya? Aquí también se les da un ejemplo y ustedes van a tener que analizar cuál de esas alternativas es la correcta. Aquí también, si ustedes se dan cuenta, ahí entre paréntesis aparece una L. Esa L, recuerden que es líquido. Entonces aquí este compuesto que es líquido va a formar otro compuesto, después de la reacción, otro compuesto que es líquido, pero además también se va a formar un compuesto que es gaseoso, ¿ya? Y ustedes aquí tienen que analizar cada una de esas situaciones. En este caso, acá, en este ejercicio, vamos a empezar a ocupar el término de mol, ¿ya? Las ecuaciones químicas pueden leerse en términos de partículas, pero también se pueden leer en términos de moles, ¿ya? Entonces, en base a eso, un mol es la cantidad fija de partículas, por lo tanto, un mol siempre va a valer eso, 6,022 por 10 elevado a 23, que es la cantidad de partículas, ¿ya? Por lo tanto, aquí les piden calcular los moles de peróxido de hidrógeno que son necesarios para producir 10 moles de oxígeno. Aquí, chicos, simplemente utilizar regla de 3, ¿ya? En este ejercicio exactamente lo mismo, hacer ahí la equivalencia. Ahora, tenemos que en esta unidad hacer balance de ecuaciones. Y para el balance de ecuaciones hay como 3 técnicas que generalmente se utilizan. La más sencilla es la técnica del tanteo, en la cual se da o la pueden utilizar cuando la ecuación es pequeña, ¿ya? Y es fácil de identificar la cantidad de compuestos que la forman, ¿ya? No se puede utilizar para todos los equilibrios de ecuaciones, ¿ya? Sino que solamente para aquellas que son más sencillas y que tienen menos compuestos. Entonces, ¿cuándo yo voy a saber que una ecuación química está equilibrada? Lo voy a saber cuando la cantidad de átomos que hay en los reactantes va a ser igual a la cantidad de átomos que hay en los productos. Entonces,
Para igualar una ecuación por tanteo, se deben seguir los siguientes pasos. Primero, contar los átomos de cada elemento del lado y lado de la flecha. O sea, acá yo tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno para los reactantes. Y tengo carbono, hidrógeno y oxígeno para los productos. Entonces, si me voy fijando, tengo un carbono, lo anoto ahí, tengo 4 hidrógenos, lo anoto allí, y tengo 2 oxígenos. Eso para el lado de los reactantes. Ahora, para el lado de los productos, tengo un carbono, que es ese que tengo ahí, tengo 2 hidrógenos, que es ese que tengo acá, y tengo 3 oxígenos, que son estos 2 más este de acá. ¿Ya? Por lo tanto, eso me da 3. Entonces, segundo paso, añadir coeficientes para igualar el recuento de los metales y luego el de los no metales, dejando de lado el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, pongo allí un carbono, en el número 2 estamos, un carbono para este lado y un carbono para el lado de acá. ¿Ya? Paso 3. Añadimos coeficientes para igualar el recuento de hidrógenos. Entonces, tengo 4 hidrógenos a este lado y acá yo originalmente tengo 2, pero si le agrego un coeficiente 2, me va a dar 2 por 2, van a ser 4. Y por lo tanto ahí tengo igualados los hidrógenos. Y el último paso es hacer el recuento de los oxígenos. ¿Ya? Entonces, cuento el lado de acá, porque este lado ya está casi terminado. Entonces, tengo 2 oxígenos más 2 por 1. Cuando no hay numerito acá, me indica que es un 1. 2 por 1 son 2. ¿Ya? Entonces, 2 más 2 son 4. Entonces, tengo 4 oxígenos a este lado. Y acá originalmente solamente tenía 2. Y yo me pregunto, ¿2 por cuánto me da 4? Entonces 2 por 2 son 4 y agrego el 2 en la parte de adelante como coeficiente. Y ahí me quedaría equilibrada mi ecuación química, ¿ya? Con la misma cantidad en los reactantes y la misma cantidad de átomos en los productos. Entonces, para que ustedes vayan ensayando lo que es el equilibrio de ecuaciones químicas, les dejo aquí estos ejercicios para que vayan siguiendo el paso a paso y vayan viendo cuántos átomos de cada elemento hay. ¿Ya? Todo esto es para que ustedes, chicos, vayan practicando lo que es el balance de ecuaciones por el método del tanteo. ¿Ya? Todas estas son solamente actividades para que ustedes puedan equilibrar estas ecuaciones. Además, para aquellos que no lo entendieron de esta forma, les dejé aquí un video, un tutorial de cómo balancear ecuaciones químicas por tanteo. ¿Ya? Así que échenle un ojito para que si esto lo entendieron, con esto le va a quedar mucho más claro. Y la guía tienen hasta el domingo para poder enviarla, ¿ya? Que tengan una muy buena semana, chiquillos.